10 de la mañana con 10 minutos, estamos para toda la Patagonia chilena, Argentina y para el resto del mundo a través del www.radiopolar.com y en todas nuestras plataformas de Polar Comunicaciones. 8 grados en la ciudad de Punta Arenas en estos momentos, con chubascos aislados, podrían seguir. Mire cómo están las nubes, no se ve temperado nuestro cielo mirando el estrecho de Magallanes, sino que se ve con mucha nubosidad, cielos muy oscuros en Punta Arenas, con una sensación térmica de 4 grados y una humedad del 73%, Natales 11 grados, con sensación térmica de 8, cielos nublados, lo mismo para la octava maravilla del mundo, el Parque Nacional Torres del Paine, en Porvenir 7, con sensación de 3, cielos nublados, y cae agua-nieve en estos momentos en Puerto Williams, provincia Antártica, Cabo de Hornos 0 grados, que se espera 7, pero hay una sensación térmica de menos 6. Partimos la mañana con menos 1, había subido hace una hora, fíjese a la temperatura increíblemente rápido que bajó de menos 6 en estos momentos de sensación térmica en Cabo de Hornos, Puerto Williams, capital de la provincia Antártica. Tengo el gusto, el placer, lo habíamos intentado hace mucho rato, pero Pablo Ortúzar estaba en Oxford, en Inglaterra, ha vuelto en los últimos días, ayer lo vi en Estado Nacional también, antropólogo social, magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile, antropólogo social, haciendo un doctorado en estos momentos en Oxford. Muchas gracias, Pablo, por recibir nuestra llamada y poder conversar unos minutitos con la gente de la Patagonia chilena Argentina a esta hora por Polar Comunicaciones. No, al revés, muchas gracias a usted y perdón por todo el enredo para conectarse. Estábamos casi a la misma distancia de los polos opuestos, sí. Pero ahora ya estoy más cerca. Qué bueno, muchas gracias, Pablo. A ver, parto rápidamente. ¿Qué te pareció? Dame tu análisis, por favor, respecto de lo que sucedió ayer en nuestro país, respecto de esta consulta ciudadana que fue muy vilipendiada por algunos sectores, pero que demostró tener una gran participación. Yo hoy día temprano decía, sobre todo por lo que pasó acá en Punta Arenas, ¿no?, que la municipalidad no quiso participar en la presencial y fue la sociedad civil, las juntas de vecinos las que se organizaron y lograron convocar a más de 8.500 personas, que para Punta Arenas es un muy buen número, y solamente en la comuna de Punta Arenas votaron sobre 12.000, en Natales 5.000, o sea, una muy buena participación. Creo que el gran éxito, más allá de los resultados que se podrán analizar en las próximas horas, están basados en la gran participación, en las ganas que tenía la gente de ser escuchada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Absolutamente, o sea, a mí me parece que en Chile hay un poco de obsesión con el control respecto a la sociedad y a sus actividades, y que si esto es ilegal, no es legal, no representa o representa no sé quién. Y la verdad es que el mero hecho de la participación y el interés por los asuntos comunes siempre es algo bueno y bienvenido, digamos. Nadie pretendió ni exigió que esto fuera vinculante o nada por el estilo. Y a mí me produce mucho orgullo y me parece algo muy bueno que la sociedad pretenda encauzar por vías electorales y además tratar de entender, tratar de aclararse a sí misma cuáles son sus prioridades, dónde aprieta más el zapato, cuál es el camino que le parece más razonable para recorrer, para salir de los problemas en que estamos. Yo creo que todo eso es muy sano y va encauzando un malestar que hasta ahora había tenido mucho más, una manifestación mucho más cruda. Esto ya permite ir entendiendo más o menos, dándole forma y viendo cuáles van a ser las prioridades y los procedimientos para tratar de buscar soluciones. ¿Por qué crees que hay variados sectores que se oponen, que trataron de machacar, por decirlo de alguna manera, una consulta ciudadana de estas características? No estamos acostumbrados a estos procedimientos que son bastante democráticos, por lo que uno pudo apreciar en el día de ayer. Yo creo que principalmente hay susto respecto a la idea de que se intenten imponer actividades que son el adjetivo de intelectual de derecha. ¿Te sientes un intelectual de derecha, Pablo? Es que depende, al final cuando uno está en el plano, es muy distinto el plano de la votación. Yo no pertenezco a ningún partido, pero claramente las ideas que yo defiendo tienen una matriz que es cristiana y con elementos liberales. Si uno se clasifica intelectualmente, yo sería una especie de liberal conservador, que no es una contradicción, sino es una forma de entender cómo se organiza el orden social. O sea, dentro de un orden liberal yo defiendo posiciones más bien conservadoras, cristianas.
Okay. Pero eso en el fondo eso no me hace necesariamente de derecha, va a depender mucho del contexto. Entiendo. Pero entiendo, absolutamente. Y bajo ese prisma, tú has sido crítico también en las últimas semanas respecto del manejo del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo crees que ha avanzado en las últimas semanas este estallido social? ¿Y cómo crees que ha avanzado desde el punto de vista de la moneda respecto de hacerse cargo de esta situación y poder generar respuestas, que es lo que más le ha costado al oficialismo, ¿no? no, yo creo que muy distinto constatar eso a pretender que un presidente renuncie, especialmente por el daño que eso le hace a la institución presidencial, que es muy importante en nuestro país. Ahora, cómo va a seguir los próximos años que le quedan a Piñera? Yo creo que él va a tener que buscar fuentes de legitimidad distintas a él mismo, darle más fuerza a vocerías, a nuevos actores. Y en ese sentido, muchos de los personajes que entraron ahora a la cancha hacen una diferencia enorme respecto al primer equipo con el que él empezó a gobernar. El caso de Ignacio Briones yo creo que es el más destacado. Y bueno, Blumel también es un muy buen elemento, a pesar de que queda en una posición muy complicada. Claro, hoy día analizábamos en el primer café político en este Buenos Días Región y el abogado Rodolfo Saldivia planteaba de que está, por decirlo de alguna manera, en la cuerda floja. Está muy complicado Blumel con todo lo que está sucediendo y, por ejemplo, con el último informe de la ONU respecto de violación de derechos humanos, ¿no? Sí, es muy difícil porque en el fondo ahora aquí Ulterior ha tenido que hablar con los bueyes que hay nomás, sí. Porque no es como que puedan, no sé, traer policías de otro país a cumplir la función de las fuerzas especiales. Entonces es un momento muy delicado y lo clave ahí es entender que el conflicto se apaga con política y no con represión. Eso no significa que no va a haber represión, si Carabineros tiene el deber de actuar en esas circunstancias, y el problema gigante que tenemos es el nivel de descontrol y de falta de profesionalismo muchas veces en la acción de Carabineros. Entonces lo prioritario es encauzar el conflicto por vía política y de ese modo sacar a la gente de la calle para evitar, digamos, estas confrontaciones que son de un tremendo riesgo, digamos. ¿Crees que se está logrando eso de alguna manera? ¿O lo del viernes, por ejemplo, con incluso presentaciones de los búnkers, Inti, Mani, Yapo, etcétera, que llevó sobre 500.000 personas a Plaza Italia, en un número que uno es un estimativo, algunos dicen que mucho más, otros dicen que un poco menos? ¿Crees que se está logrando aquello que tú dices, o la gente va a seguir en las calles y este es un veranito de San Juan, producto de la Navidad, después vienen las vacaciones, y que marzo va a ser el mes, como el mes de? Sí, se está generando ese ambiente y yo creo que eso tiene una explicación. En el fondo, el gobierno no ha sido capaz, y tampoco la oposición, ni casi nadie a estas alturas, de mostrar un horizonte político que demuestre que aquí se entiende el problema que se está manifestando en la calle, que tiene principalmente que ver, yo creo, con la presión económica que cae sobre la espalda de la clase media, y también con los abusos institucionalizados en muchos aspectos de la vida, digamos, que son dos cosas distintas. En el fondo, uno es una carencia económica, una fuerte presión económica, y el otro es que, la injusticia, digamos, que hay en distintos mecanismos institucionales. Y en ese sentido yo encuentro que el gobierno no ha sido capaz de mostrar un horizonte para decir, mire, nosotros queremos que el país sea de tal o cual manera en 20 años y estos son las reformas y los caminos que queremos seguir hacia allá. Además, se ha evitado a toda costa
ponerle presión a las instituciones que están cuestionadas por abusos, que algunos abusos son más graves. El caso de las farmacias es brutal, eso no resiste un día más. Yo no entiendo por qué no se acoge simplemente la mayoría de las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica o todas ellas y se les da curso. Después tenemos el caso de las ISAPRES, que es evidentemente problemático. Las ISAPRES no son un mercado, es un Frankenstein, el diseño que tenemos en salud. Y finalmente también donde hay más presión y donde es técnicamente más difícil hacer cambios, pero es muy importante hincarle el diente, es en las AFP. Y nada de eso, en el fondo, se ha tocado. Yo creo que por eso, por esa combinación de razones, hay una sensación de que aquí todavía no, el pueblo no ha sido escuchado. Ya, y tocando el tema de las AFP, podría descomprimirse esto rápidamente, ¿no? Es como el gran punto neurálgico como para poder bajar un poco la presión en las calles, ¿no? Claro, el problema con la AFP es que en el fondo las modificaciones o lo que uno puede considerar abusivo dentro de la operación de la AFP son elementos que no son escandalosos como el caso de farmacia y ISAPRE, pero sí son complejos. Por ejemplo, el tema de cómo uno paga por la administración de los fondos, cómo se fija eso, por qué no está asociado, digamos, a la ganancia que le generan a uno. Hay una serie de debates necesarios que son del arma fino, que no están arriba de la mesa, que ni siquiera se están impulsando, y está el problema general de, por ejemplo, que a qué edad de referencia se utiliza para la jubilación, y si es posible generar una diferencia entre tercera y cuarta edad para que en el fondo uno desde que se jubila hasta los 85 años dependa de sus propios ahorros, pero luego eso pasa a depender de un seguro general. Y de ese modo una reforma como esa permitiría introducir un elemento solidario con los mayores con la cuarta edad, al mismo tiempo que aumentando las pensiones de las personas de tercera edad.